Queridos hermanos y hermanas, esta mañana nuestros afectuosos saludos van a nuestro pastor, el cardenal Julio, que gracias a Dios se está recuperando favorablemente de su enfermedad y que en estos momentos nos está siguiendo por televisión en su domicilio. Y él me ha encargado de transmitir sus sinceros agradecimientos a todas las personas e instituciones que en estos días han orado al Señor por su salud, todos los que le han hecho llegar sus muestras de cariño y de cercanía, y en especial a las iglesias hermanas, a las autoridades, a los médicos y enfermeras, por su gran dedicación y atención esmerada. También esta mañana un saludo particular al grupo numeroso de jóvenes que están esparcidos aquí en la catedral de nuestra arquidiócesis, que desde ayer están reunidos en su novena Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil Vocacional bajo el lema Caminando con Jesús. Tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy, eso del caminar con Jesús. Les felicitamos y les deseamos que de verdad sean entusiastas seguidores y misioneros de Jesús entre los muchos jóvenes que andan desorientados en esta cultura hedonista y que muchas veces son víctimas de la droga y del alcohol. Como decía el Evangelio de este domingo, nos presenta a Jesús que, acompañado por sus discípulos y mucha gente, sale del pueblo de Jericó en camino a Jerusalén. Es la última etapa de su camino. Ahí en Jerusalén le espera la pasión, la muerte y la resurrección, como él por 3 veces había anunciado a sus discípulos. Y aquí, según el Evangelio de Marcos, Jesús realiza la última sanación milagrosa, la del ciego Bartimeo. Hemos escuchado del Evangelio, Bartimeo era ciego y mendigo, una situación de doble sufrimiento, por tanto, y de marginación que lo obligaba a pedir limosna para vivir. Estaba sentado al borde del camino. Sentado no es solo una posición física, sino signo de impotencia, de resignación. No puede hacer nada sino esperar que alguien se compadezca de él y le alcance algo. Y sentado al borde del camino, por lo tanto marginado por una sociedad que no lo toma en cuenta, que no ofrece ninguna ayuda y lo excluye de la vida de cada día. Creo que también en nuestra sociedad muchos hermanos impedidos, en menor o mayor grado, sufren una situación injusta de exclusión y marginación que no nos puede dejar indiferentes. Es urgente que se vaya superando este trato injusto y que se implementen unas leyes que les reconozcan su dignidad de personas y les permitan tener condiciones de vida digna de todo ser humano. Por la bulla de la multitud que estaba pasando a su lado, el ciego se entera de que allí está Jesús, está pasando por ahí, y entonces Bartimeo enseguida se pone a gritar, se puso a gritar. Este gritar, este clamar, ya en el Antiguo Testamento era usado con frecuencia para expresar un pedido apasionado a Dios de parte del pueblo o de alguna persona que se encontraba en una situación difícil y desesperada. Ellos estaban confiados que los escuchaba porque sí, Dios había escuchado a su pueblo, al clamor de su pueblo cuando salía de la esclavitud de Egipto y lo liberó de esa esclavitud. ¿Y qué gritaba Bartimeo? Jesús, Hijo de David,
descendiente de David, era el Mesías. Por lo tanto, le está diciendo Mesías, enviado por Dios, el esperado por muchos siglos y que vendría a instaurar los nuevos tiempos. Tiempos, como nos dice Isaías, en que los que están sin tinieblas, ya no hay tinieblas ni oscuridad, y donde verán los ojos de los ciegos. Y ten piedad de mí. Es decir, seas misericordioso conmigo, apiádate de mí. Es el pedido de aquel que sufre y se apela con toda su fe a la misericordia de Dios. Por lo tanto, Bartimeo, al dirigirse a Dios con esa expresión, y Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, está expresando su fe en el poder y en la dignidad divina de Jesús. ¿Cómo reacciona la gente que está ahí? ¿Busca callarlo? No tienen ninguna sensibilidad, son indiferentes ante el sufrimiento de ese hermano. Pero Bartimeo no se acobarda ni se rinde, y por el contrario vuelve a clamar con más fuerza nuevamente: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y cuando Jesús escucha ese grito, se detuvo. No lo increpa como la gente y tampoco le impide que le llame Mesías, como había hecho en otras ocasiones con la gente. Jesús toma esa actitud porque ya está en su última etapa del camino, un camino que es irreversible, el camino de la cruz. Y por lo tanto no hay peligro de que sea malentendido su mesianismo. Y Jesús, como el verdadero buen samaritano, no podía pasar de largo ante el sufrimiento de este hermano que clamaba ayuda y se hizo cargo de su problema. Esa parada de Jesús no lo desviaba del camino. Por el contrario, era parte de su entrega, la entrega al Padre. Jesús va a Jerusalén para entregarse a Dios por toda la humanidad y por lo tanto esa atención a ese hombre, signo de la humanidad, no lo paraba del camino de la cruz, era parte de ese camino. Y mandan llamar al ciego y los presentes esta vez ya parece que se sacuden, reaccionan de su indiferencia y le dicen: ánimo, ánimo, levántate. Jesús no lo quiere sentado, lo quiere de pie, parado frente a él, como los demás, con su dignidad de persona. Y la respuesta no se dejó esperar. El ciego arrojó el manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. 3 verbos de acción: arrojar el manto, ponerse de pie y acercarse a Jesús. Dejar el manto era todo lo que poseía, signo de su pasado, de su seguridad. El manto le servía para abrigarlo de día y como cobija para la noche, pero se puso de pie, disponible por lo tanto para actuar y para hacer lo que el Señor le pediría. Se nota que aquí él entendió que Jesús podía ser la única esperanza, la única respuesta a sus pedidos y a sus ansias. El dejar el pasado, el dejar nuestras seguridades, es estar preparados, acercarnos a Jesús, son actitudes propias de los discípulos que dejan todo para seguir a Jesús. Y llegamos ahora al punto central de la narración, el diálogo entre Jesús y el ciego. Yo creo que puede parecernos un poco extraña, ¿no?, la pregunta de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Porque seguramente Jesús se dio cuenta o le habrán informado que era ciego. ¿Y por qué le pregunta? ¿Y por
porque de hecho parecería lógica también su respuesta: Maestro, que pueda ver. Sin embargo, la pregunta de Jesús tiene un sentido más profundo. Jesús quería que el ciego se aclarase a sí mismo lo que quería y que luego lo expresara en público. Apuntaba Jesús a que Bartimeo pasara de la fe en los poderes sanadores del Mesías a la fe como un encuentro personal con Jesús, un encuentro que lleva a la salvación no solo de los males físicos, sino de toda la persona. No bastaba invocar a Jesús por el milagro, hacía falta encontrar al Señor, al Salvador, no quedarse en el dono, sino llegar a aquel que dona, al donante. Vete, tu fe te ha salvado, es la respuesta de Jesús. Jesús, que lee en el corazón del ciego, que lo mira ya como el Mesías y descubre que está creyendo en él. Al manifestar Jesús públicamente, diciendo públicamente: tu fe te ha salvado, esta fe de Bartimeo, Jesús quiso que los discípulos y todos los presentes lo conocieran y siguieran ese ejemplo. Y nos lo pone también para nosotros como ejemplo a este ciego. Por eso Jesús no dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es mucho más que devolverle la vista física, es devolverle la vista espiritual, la luz de la fe. Enseguida, nos dice el Evangelio, comenzó a ver y lo siguió por el camino. Enseguida, sin titubeos, sigue a Jesús, es decir, se hace su discípulo, dispuesto a seguirlo en el camino de la pasión y de la cruz. Hemos escuchado el lema de los jóvenes que están reunidos en el camino con Jesús. Seguir el camino significa ser discípulos. Aquí vemos además un cambio de roles. El ciego salvado se vuelve discípulos y los discípulos se manifiestan como los ciegos, que no aceptan el camino de la cruz, a pesar de que Jesús, como hemos escuchado antes, se lo había avisado por 3 veces. Ellos seguían encerrados en su concepción de un Mesías poderoso y sobre todo en sus ansias de compartir el poder y la gloria de Jesús. El ciego llegó a la luz de la fe gracias a su oración sincera y confiada: Señor, ten piedad de mí. La persona que ora con fe, con humildad y perseverancia, que no desiste ante las incomprensiones, puede liberarse de las muchas cegueras que tiene en su corazón y que puede tener, experimentar el encuentro personal con el Señor y hacer posible lo que para nosotros no es posible. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Lo escuchábamos esta frase en un evangelio de hace 15 días. Y en este año de la fe recién iniciado, Bartimeo nos indica también a nosotros el camino para liberar nuestros ojos de la ceguera y creer en el Señor, para gozar de la vida en plenitud, de la que disfrutan todos los santos, cuya solemnidad vamos a celebrar el próximo jueves 1 de noviembre. Todos santos son los reconocidos oficialmente por la Iglesia, hermanos que han creído y han gastado su vida por el Señor y que podemos venerar e imitar al igual que este ciego Bartimeo. El día viernes 2 celebraremos la conmemoración de todos los difuntos, todos nuestros seres queridos que nos han dejado y que no están físicamente en medio de nosotros, pero que sí lo están en el Señor.
Pero sobre todo estamos llamados, seguramente iremos al cementerio, rezaremos, pero sobre todo estamos llamados a orar por ellos, unidos en ese lazo profundo y vital de la comunión de los santos, una comunión que nos une a vivos y difuntos. Y estamos llamados también a renovar nuestra fe en la vida eterna, en la resurrección que Jesús nos ha querido con su pasión y